Qué rico verles de nuevo, hermanos, hermanos amados, y poder seguir analizando las Escrituras. El Señor está trabajando en la vida de nosotros como siempre. Él siempre trabaja y le encanta trabajar en la vida de los suyos para hacernos cada día más parecidos, conformándonos a la imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y que vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Y en esto que entendemos que ha sido guiado por el Señor, estamos analizando lo que el sistema milenial que presentó nuestro hermano Sugel Michelén acerca de este siglo y el venidero, y hemos ido analizando muchos aspectos. Ya vamos, me parece que este sería el estudio número 19, donde estamos analizando la doctrina y nos ha dado pauta para ver otros versículos relacionados con los distintos temas que se mencionaban en el estudio. Y llegamos al tema este de la resurrección, algo tan importante para nosotros y para toda la iglesia. Entonces, como sabemos que nuestra norma de fe y de práctica y lo que capacita al siervo de Dios, a los hijos de Dios, es las Escrituras. Entonces nos hemos propuesto ver en las Escrituras y le hemos pedido al Señor que nos ayudemos entre todos, que tengamos la libertad, de modo de poder ir ayudándonos en la comprensión que tiene cada uno de los textos que vamos analizando. Y es por eso que yo les he pedido que si hay algunos otros creyentes que están interesados en estudiar la Biblia, que se acerquen y que podamos nosotros juntos ayudarnos en una mejor, mayor interpretación de las Escrituras. Sabemos que Dios usa a quien quiera. Entonces, por eso es que cada uno debe disponerse ya en lo que ha ido aprendiendo. Estamos, estamos usando una hermenéutica básica que está al alcance de todos nosotros, por lo menos de la mayoría, ¿ya? Pero es súper básico, que debería ser para cualquier texto, ¿ya? Por lo menos la mayoría de las reglas de la hermenéutica que tenemos acá se ocupa en prácticamente todo texto que uno quiera interpretar correctamente. Entonces, ahí están los 9 puntos básicos, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que en esto de manejar la exégesis o la hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras, eh, durante mucho tiempo, personalmente, dejé de lado el punto número 3, la relevancia de la audiencia, un poco por la negligencia y la flojera de cada uno de nosotros, porque es más fácil que a uno le enseñen y uno recibe nomás, y después se convierte, como decía nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat, en un replicador de lo que le enseñaron, pero no se dio el trabajo de ir a ver si realmente es bíblico lo que le enseñaron. Y en ese pecado hemos caído muchos, eh, ya lo hemos confesado, y ahora estamos delante del Señor rogándole que nos ayude a que realmente estas herramientas básicas podamos usarlas correctamente. Y cuando estuvimos el jueves pasado viendo acerca de la naturaleza de la resurrección, vimos varios versículos. Empezamos con Juan capítulo 6, ¿ya? Y partimos del versículo 63, donde nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dice que es el Espíritu, es el que da vida. Y después dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el hecho de que él hable y las palabras que Él habla son espíritu y son vida, entonces nos ayudan a ir entendiendo mucho de lo que Él habla, porque generalmente uno tiende a malinterpretar muchas palabras de Él y vemos que en las Escrituras a muchos les pasó y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, en, en Juan capítulo 1, vemos que todos los nacidos de nuevo, todos los hijos de Dios, tienen que nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación.
Ninguna persona puede decir que es hijo de Dios si no ha nacido de Dios. Y el nacer de Dios no tiene nada que ver con alguna intervención humana, por muy mínima que parezca. ¿Ya? Por muy mínima, la Biblia enseña categóricamente que los que son hijos de Dios son los que Él engendra. Y de partida, entonces ahí ya estamos dándonos cuenta que si yo digo que soy hijo de Dios, significa que algo no físico, no material, algo que es una obra divina, sucedió en mí, que internamente obró, ¿ya? Dentro de mí, no sé cómo Dios lo hace, pero cambia mi manera de ser, mi manera de pensar, hace algo totalmente nuevo y pone en cada uno de los suyos una naturaleza que según el apóstol Pablo en Efesios dice que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en los hijos de Dios hay algo que Dios hace que está inclinado, que inclina a la persona a buscar la verdad, a buscar la justicia. Y es verdad que en nosotros todavía, hasta donde entendemos, porque todavía fallamos, todavía pecamos, entendemos que en nosotros todavía está esta naturaleza caída que internamente tenemos muchas veces luchas campales en la mente, en el corazón, y ahí está la lucha del creyente, y esta es una de las cosas que nos hace ver que la palabra de Dios muestra realmente que somos hijos, si hay luchas internas donde querer agradar a Dios, porque esa es la clave, esa naturaleza nueva quiere agradar a Dios. Y entonces ahí uno se va dando cuenta que realmente algo sucedió que fue externo a uno. Dios lo hizo, no fui yo. Muchas veces quise cambiar, nunca lo pude, pero el Señor obró en mí algo realmente extraordinario. Entonces hay una naturaleza que es engendrada por Dios y esa es espiritual. Eso es básicamente lo que estuvimos conversando la otra vez. También vimos que aquí en Juan, en el capítulo 3, el Señor Jesucristo hablando con una persona que aquí aparece con el nombre de Nicodemo, que era un principal de los judíos, lo que el Señor Jesucristo le habla, él no lo entiende porque está ocupado, tiene su mente en las cosas terrenales, entonces no entiende las cosas que son del Espíritu, y el Señor, esto es lo que le manifiesta acá. Y ahí es donde vemos, empezamos a entender lo que significa nacer de nuevo. El nacer de nuevo, entonces, podríamos decir la capacidad que tiene esta nueva creación de poder ver el reino de Dios y de entrar al reino de Dios. Lo que mediante un nacimiento de la carne no, nunca podría entenderlo ni verlo. Por eso es que para el hombre natural las cosas del espíritu son locuras, no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Y para discernir espiritualmente hay que tener el Espíritu de Dios. Y estas son las enseñanzas que aquí el Señor, tratando con Nicodemo, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para entender las cosas que son espirituales. Y a raíz de eso vemos que muchas de las interpretaciones que yo tuve, y seguramente algunos de ustedes, si no todos, han sido interpretaciones terrenales, en lo físico, no en lo espiritual. Entonces, por eso es súper bueno ir viendo realmente qué dice la Biblia, el lenguaje bíblico. ¿Ya? Y aquí vimos también estos versículos en Juan capítulo 6, donde el Señor dice, yo soy el pan de vida, y ahí estuvimos hablando de que cómo el Señor va a ser el pan de vida, ¿ya? Y lo interpretan mal también de nuevo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Dice el versículo 52. Entonces no entienden el lenguaje, no entienden, porque la naturaleza caída nunca ha entendido ni va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el Señor está hablando en el ámbito espiritual. Y eso estaba también desarrollado en la ley, que los judíos, la mayoría de ellos,
no la entendieron. Es nada más que quienes empiezan a entenderla son los que, en los cuales Dios ha trabajado. Ellos son nosotros en los cuales el Espíritu de Dios ha hecho grandes cosas. Y, y vimos acá entonces que esto de la resurrección está relacionado con el comer y beber la sangre del Señor, porque en el versículo 54 de Juan 6, el Señor Jesucristo, hablando a su audiencia, ya les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, para resucitar hay que comer la carne, beber la sangre del Señor, pero no es ni la carne, no es física, ni la sangre de Él es que tendrían que matarlo y desangrarlo, tomar la sangre y beberla. No era eso lo que el Señor estaba diciendo, sino que apuntaba a que Él tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, morir siendo sustituto para aquellos que Él llamó como sus ovejas. Entonces, eh, ellos no lo entienden y muchos de nosotros en su tiempo tampoco lo entendíamos bien, sino que algo captábamos una vez ya siendo creyentes, algo uno empieza a captar. Y entonces con la madurez que el Señor, a la luz de la idiosincrasia de cada uno, el Señor va tratando como Él quiere y lo va llevando a un mayor y mejor entendimiento de la comprensión bíblica. Entonces, vemos acá otro ejemplo de que se interpreta mal lo que es el lenguaje que el Señor Jesucristo usó. No lo entendían. Y él, claro, hablaba siempre en base a las escrituras. Pero como todas las escrituras, los judíos, todas las escrituras del antiguo pacto, las malinterpretaron, entonces, claro, no lo entendían, no lo entendieron al punto que lo crucificaron. Lo mismo también después le pasó a los apóstoles que fueron perseguidos, porque no entendían el lenguaje. También vimos que el Señor, Él dijo en Juan capítulo 8, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y aquí es donde quedamos la semana pasada. El Señor les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, de nuevo, ¿cómo uno va a entender yo soy la luz del mundo? ¿Cómo lo podrían haber entendido ellos? Muchos de ellos creían que no necesitan porque para ellos está el sol, entonces que ellos sean, yo soy la luz del mundo, se ve que es un ámbito netamente espiritual, netamente con lo celestial, con las cosas que son del Espíritu de Dios y que una mente carnal no las va a entender. Entonces cuando él dice yo soy la luz del mundo, está hablando de la ceguera en la que cayó el hombre producto del pecado, cayó en densas tinieblas. Y solamente el brazo poderoso del Señor, que puede penetrar las densas tinieblas de cada uno, que meter su brazo poderoso en el mundo, ¿ya? Y sacar a las personas de allí. Entonces, cuando Él se manifiesta, Él es el brazo del Señor que rescata de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y traslada al reino de su amado Hijo. Es Dios quien lo hace. Por eso que es bien importante entender el lenguaje de la Biblia, qué era lo que el Señor manifestaba. Le dice, versículo 12 otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora, cualquiera puede participar acá, ¿ya? Ya retomamos ahora el estudio, ya hice el resumen muy, muy básico, así que
Meditemos en estos versículos juntos, hermanos. Fíjense que entonces acá, en estos versículos de Juan capítulo 8, donde el Señor se presenta como la luz del mundo, dando a entender que los judíos, ¿ya? Los judíos están en tinieblas, están en tinieblas. Judíos que tienen la ley, ¿ya? Que como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, que a ellos les fue dado el pacto, la promulgación de la ley, eh, la gloria, las promesas, todo se les fue dado a él y ellos creen que están en luz, no, no necesitan, ellos lo tienen todo, pero el Señor a ellos les dice que les está mostrando, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y ellos que siguen la ley, supuestamente siguen la ley, porque eso es lo que creían ellos, que podían salvarse a través de las escrituras, a través de la ley, perdón, que podían salvarse por la ley. Entonces el Señor le dice, yo soy la luz del mundo. Ellos tenían puesta su confianza en la letra de la ley, no entendiendo lo que realmente la ley mosaica les condenaba a ellos. Ellos no lo entendían, no entendían que la ley era el ayo hasta que apareciera Él, que es la luz del mundo. Ellos no lo entendieron. Entonces, por eso que le dicen los fariseos en el versículo 13, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Claro, porque seguramente ellos se basan en lo que Moisés les enseñó, entendiendo mal lo que Moisés enseñó, porque Moisés también ya había profetizado, perdón, de muchas maneras había profetizado las escrituras que iba a venir el que iba a salvar a los hombres de sus pecados. El pecado es tinieblas, el Señor es la luz del mundo. Básicamente, esto es lo que el Señor le está diciendo. Y los judíos le dicen, tu testimonio no es verdadero. Y el versículo 14, el Señor le responde y les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y ahí está la razón. Dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces el Señor, Él dice, mi testimonio es verdadero. ¿Y cuál es la razón de que mi testimonio es verdadero? Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Fíjense el cimiento, la base, la base del Señor para decir esto, sé de dónde he venido y a dónde voy. Esa es la razón. ¿Por qué mi testimonio es verdadero? Dice el Señor. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y fíjense en el contraste. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y aquí entonces uno se da cuenta de que ellos no lo conocen. El Señor tiene claro quién es, de dónde ha venido y a dónde va, y está obviamente apuntando que Él ha venido del cielo y va a volver al cielo, pero los judíos no entienden, no saben. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y les dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, el juicio, el juicio, cuando uno hace un juicio según la carne, implica entonces que no sabe de dónde ha venido el Señor ni a dónde va, en el contexto en que estamos hablando. No sabe, no conoce al Señor. Entonces ellos están en tinieblas. El Señor está en luz. Una persona que está en luz, si tomamos la aplicación del Señor, una persona que está en luz sabe que el Señor ha venido y sabe que de dónde fue. ¿Ya? Los creyentes sabemos que el Hijo de Dios vino del cielo para salvarnos a nosotros los pecadores, muriendo en aquella cruz y ascendiendo después de haber resucitado al tercer día, ascendió. La carne no lo va a entender, pero la carne juzga. Vosotros juzgáis según la carne. Y el Señor le dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, el Señor le dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Claro, y como la ley, dos o tres testigos para dar testimonio es lo que la ley exigía, entonces el Señor dice, no soy yo solo, aunque
Con que Él hablara, ya con que Él dijera, bastaría, ¿ya? La razón es porque Él sabe de dónde viene, ha sido enviado por el Padre, ¿ya? Y sabe dónde va a volver al Padre. Pero además de eso, el Señor dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, de nuevo, estamos viendo acá lo espiritual, las palabras que son espíritu y son vida del Señor. Él está hablando, lo que ellos ven, ven a un hombre de carne y huesos, no ven a nadie más. Entonces, cuando el Señor dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, claro, seguramente pueden decir, puede uno pensar, un judío podía pensar, claro, él al decir, no soy yo solo, significa que él está respaldado por el Padre. Pero también el Señor enseña que el Padre está en él. Juan capítulo, cuando está en Juan capítulo 14, cuando le preguntan a él y le dicen, muéstranos al Padre y nos basta, entonces el Señor dice que el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice. Se ve que todo es espiritual. Es una realidad que la carne cuesta entenderlo, a no ser que sea revelado por el Espíritu, a no ser que haya nacido de nuevo. Nacido de nuevo y que el Señor le enseñe. Entonces, aquí en Juan capítulo 8 de nuevo tenemos el lenguaje espiritual y una mala comprensión de aquellos a quienes el Señor les habla, muchos de ellos. Si alguien quiere acotar algo más acá, me avisa, ¿ya? Ahora, cuando uno hace la aplicación para nuestra propia vida, entonces el versículo 16, como el Señor dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Eso también es un principio bíblico para nosotros en cuanto a juzgar, ¿ya? Siempre nuestro juicio debe ser conforme al Padre, ¿ya? No es solo mi juicio, eso lo aprendemos para nuestra propia vida. Yo debo juzgar conforme el Padre, según la voluntad del Padre, según las Escrituras. Mi juicio tiene que ser conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Tiene que ser en línea con el Padre, porque si andamos en armonía con Él, entonces nuestros juicios van a ser correctos, van a ser verdaderos. Adelante, Ismael. Aunque me acordaba de otro versículo que también cuando dice que el espiritual no es juzgado de nadie, Correcto. que juzga a todo y no es juzgado de nadie, obviamente cuando estamos guiados por el espíritu, Sí, porque también se cae mucho en eso de no decir cuando algo está mal, porque no, que nos juzguen, no hay que juzgar, pero la escritura nos llama a alinearnos con la justicia divina, y cuando estamos alineados con la justicia de Dios en su espíritu, es bíblico que el creyente juzgue y diga lo que es malo, y conforme a la voluntad de Dios, y también lo que es bueno. correcto. Y eso obviamente, ¿verdad?, se da por el Espíritu, que va en línea con lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Y para eso, obviamente, hay que estar resucitado, hay que estar vivificado por el Espíritu y por la palabra de Dios. Claro, correcto. No, es súper bueno, porque ahí vemos el versículo que citaste tú, está totalmente en línea con esto, que es un discernimiento que es espiritual, no es carnal. Y muchas veces nosotros fallamos porque interpretamos las cosas, cada vez que pecamos, es porque interpretamos las cosas en forma carnal, con nuestros ojos, con nuestros propios sentidos. No juzgamos según la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Por eso que es súper importante que el versículo 16 dice, y si yo juzgo, ¿ya? Y si, ya, condicional, y eso lo dice el Señor, y el Señor obviamente que es nuestro sumo ejemplo, el perfecto ejemplo para nosotros. Él había dicho, yo no juzgo a nadie, pero si tuviera que juzgar, entonces alineado siempre con el Padre. Y ese también es un buen principio para nosotros porque muchas veces nuestros juicios son rápidos, ¿ya? Y generalmente son alejados de lo que la Escritura enseña. Muchas veces, y después tenemos que andar confesando, cuando fallamos, cuando caemos en pecado, es porque juzgamos según la carne, juzgamos situaciones, hechos, y entonces nos vemos tentados por la carne.
Entonces, claro, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, le dice el Señor. Porque la carne, y eso es lo que uno tiene que tenerlo muy claro, la carne es una esfera totalmente distinta. Es totalmente distinta al ámbito espiritual. Por eso es que uno no tiene que sorprenderse, aunque igual de repente nos sorprendemos, que no entiendan o digan cosas que no están alineadas con el Padre. Pero uno debe ir acostumbrándose, ¿ya? Eh, Digo yo, para no caer en la carne, porque de repente escuchamos cosas que dicen gente que no conoce a Dios y uno tiende a airarse, y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado. Por eso que siempre alineado con el Padre, este es un buen ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Eso lo podemos aplicar en muchas circunstancias. Entonces en estos versículos estamos viendo que el lenguaje del Señor está haciendo el contraste entre la carne y el espíritu, esferas totalmente distintas. Y eso creo yo que nos va a ayudar muchísimo a entender la naturaleza de la resurrección. Creo yo que ayuda muchísimo. Después tenemos este pasaje en Juan 8, porque a él lo acusan de que tiene demonio. En todo Juan capítulo 8, yo me salté varios versículos allí, pero ustedes lo pueden ver en el contexto. Porque cuando uno empieza a ver estos principios, empieza a ver estos principios de que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y que es el contraste con la carne, entonces empieza a haber mucho más sentido en tantas cosas que antes no armonizaban en nosotros y era más fácil replicar nomás lo que otros nos enseñaban porque supuestamente estudiaron en universidades, en institutos, fueron personas preparadas con doctorados, etcétera. Entonces es más fácil recibir de otros y replicar lo que otros dicen. Pero cuando uno se da el ejercicio empieza no solo a ver el lenguaje bíblico, el contraste de lo espiritual con lo carnal, sino que también uno empieza a deleitarse en ver al Señor Jesucristo en las Escrituras, la manera en que Él se manejaba. La ternura, la firmeza, la severidad muchas veces con la que hablaba, y la ternura con la que le hablaba a los suyos, la severidad y la firmeza con la que se oponía a aquellos principales de la nación. Y aquí en el versículo 49 de Juan capítulo 8, el Señor, como lo acusaron de que tenía demonio, entonces él dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Este está en el contexto de cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos de ese entonces, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y de nuevo, si nos ocupamos también de ello, la carne está, en ese tiempo, estaba totalmente influenciada por el demonio, por el diablo mismo, al punto que el Señor no solo enseñó, sino también lo hemos visto en otros estudios, que Juan el Bautista también les dijo a la generación de ese entonces que era una generación de víboras. En este contexto de Juan capítulo 8, el Señor entonces le dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, ¿ya? Y aquí Él está obviamente dando a entender que el Padre es el que está en los cielos. No sé si alguno podría pensar que el Padre podría en ese tiempo ser José, que se estuviera refiriendo a él. Yo entiendo que se refiere al Padre que está en los cielos. Y dice, y fíjense lo que dice ahora en la última cláusula, dice, y vosotros me deshonráis. Claro, si le dicen que tiene demonio, lo deshonran. ¿Cuántos, cuán- cuántos lo deshonraron a él siendo uno con el Padre, siendo Dios? Entonces, el hablar de la carne deshonra al Hijo, lo deshonra totalmente, porque no entiende y habla en la esfera de la carne que imposible entender las cosas que son del Espíritu.
El versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Hay quien, hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria. Y aquí de nuevo tenemos otro principio bien importante para nosotros que nos cuesta mucho porque queremos ser floreros de alguna manera. Lo digo por mí, ¿ya? Por si acaso. Uno quiere ser florero, uno quiere estar ahí en el centro, quiere ser admirado. Y el Señor aquí claramente dice, yo no busco mi gloria. Pero la carne sí, la carne sí. Hay quien la busca y juzga. Ahí se ve que ellos lo habían estado juzgando y obviamente detrás de ellos, que en el contexto está el enemigo de las almas, el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y a lo mejor este que dice, hay quien la busca y juzga, es probable que también se esté refiriendo a quien los mueve a ellos. ¿Ya? El versículo 51 dice, de cierto os digo, y aquí está, fíjense, dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y le está hablando a personas que están vivas. Y les está diciendo en verdad, amén, amén, os digo. ¿Ya? O sea, la firmeza del Señor, la seguridad, dando a entender que esto es irrevocable. Si hay alguien que guarda mi palabra, dice el Señor, nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Y en ese contexto entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Pero fíjense, ahora conocemos que tienes demonio. Él había dicho, no tengo demonio, antes honro a mi padre. O sea, de nuevo, alineado con mi padre, estoy hablando palabras que son espíritu y son vida. Esa es la idea. Ustedes me deshonran. La carne deshonra al Hijo de Dios. Yo no busco mi gloria. Y el versículo 52, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas resucitaron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, fíjense de nuevo acá el contraste. Él está hablando lo espiritual, ellos hablando de la manera que habla una persona natural. Entiende las cosas nada más que de la tierra, no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, claro, el Señor dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y ellos dicen, Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, claro, dice, Abraham le creyó a Dios y murió, o sea, debería estar vivo. Entonces tú eres mayor. Más o menos un análisis de ese tipo, entiendo yo, es el que ellos pudieran estar haciendo y no están entendiendo el lenguaje espiritual. El que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Y ellos dicen, Abraham murió. Lo llevaron inmediatamente al terreno material, al terreno de lo físico. O sea, todos los profetas murieron, Abraham también. Abraham le creyó a Dios, murió, está escrito. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y murió. Entonces, ¿cómo es esto de que no verá muerte? Se fija el análisis que entiendo yo que ellos hicieron, este tiene demonio. Ahora conocemos que tienes demonio. Mira las cosas que estás hablando. Eres un hereje. El que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Y ellos dicen, lo llevan al terreno de lo que los ojos de ellos pueden ver, porque no tienen ni ojos para ver ni oídos para oír las cosas que son del espíritu, lo que nos pasaba a nosotros también antes. Por eso le damos gracias al Señor por esa intervención que Él, esta nueva vida que Él puso en nosotros. Y ahora entendemos que las palabras del Señor son espíritu y son vida, y hay que atenderlas espiritualmente. Entonces, acá de nuevo tenemos otro texto donde vemos que el Señor habla
Las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios, las cosas que son del reino, las cosas que son de arriba, las cosas que son celestiales, y la carne lo lleva todo al terreno de este mundo, de lo que uno puede tocar, de lo que uno puede palpar, de todo lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Entonces, ellos dicen, ¿quién te haces a ti mismo? Con razón, ¿se fijan? Entonces, y ahí, ¿quién los saca a ellos de ese pensamiento? Tiene que ser una obra divina solamente. Es por eso que les decía hace poco que de repente uno tiende a, algo le pasa internamente que tiende a un grado de enojo cuando algunos hablan mal del Señor o dicen algunas cosas que son totalmente contrarias a quién es Él, lo que Él enseñó, lo que Él reveló. Ahí necesitamos mucha ayuda del Señor, esa longanimidad, esa paciencia que Él tiene con nosotros. Queda claro entonces acá que ellos interpretan totalmente, el juicio de ellos es totalmente desde la carne. ¿Se ve, cierto? Porque el Señor dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, o sea, no va a morir, jamás. Entonces entendemos que, como sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, Él no miente, jamás peca. Entonces, si Él dice que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, entonces nos quedarían por lo menos dos caminos. El que ninguno le creyó, porque todos murieron, ninguno guardó la palabra del Señor Jesucristo, porque todos murieron, y el guardar acá yo entiendo que es creer. Y si ninguno le creyó al Señor, entonces por eso que murieron, porque si hubiese habido alguno, todavía estaría vivo. Si estamos analizando como lo analizaron los judíos, todavía habrían personas que están vivas físicamente porque no sufrirían la muerte, si es que lo entendemos como lo entienden acá los judíos. Y si en ese mismo análisis ellos están pensando, Abraham murió, entonces lo que tú estás diciendo, o sea, ¿de qué me hablas? No entienden. Entonces la segunda, la otra opción es que esto es espiritual, no es físico, es espiritual. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces está hablando en un ámbito donde sufrir la muerte no se dirige a la muerte física, no está referida a la muerte física, a la carne, la sangre, sino que está en un ámbito espiritual, está en un ámbito celestial, en el ámbito en el que el Señor habla. Él es de arriba, Él es celestial, entonces viene, les habla de muchas maneras y la carne no entiende. Entonces, por lo menos yo veo acá dos, si alguno tiene otra manera de verlo, de interpretar esto, sería súper bueno. Entonces, la primera sería que, como él dijo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, implicaría entonces que ninguno guardó la palabra porque todos murieron. Porque si alguno lo hubiese guardado, todavía estaría vivo. Si es que él está hablando, se está refiriendo al cuerpo físico, al que uno puede palpar, tocar, ese cuerpo que tenemos actualmente. Esa sería una opción. Y la otra sería opción es que el Señor no se está refiriendo al cuerpo físico, está hablando en un ámbito espiritual. Está hablando de muerte, no como la entendemos nosotros, la muerte del cuerpo, ¿ya? Que va después al sepulcro y el cuerpo se pudre allá. No está hablando de esa muerte. ¿Tiene algún comentario ahí? Me gustaría escucharlos. Todos calladitos. ¿Me expliqué bien? A ver si alguno me Sí, contesta. sí, sí, sí. Sí, yo ¿Ya? entendí hasta ahora, lo sigo.
Sí, se Ya, sí, pues, en entiende. ese caso estoy en línea. Ya. ¿Es coherente lo que digo o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo Sí, interpretan ustedes? es que se refuerza el concepto de que la resurrección es espiritual porque el Señor Jesucristo aquí está todo el rato hablando de temas espirituales. Porque si está negando que tiene demonio, es porque tiene al espíritu y de hecho de eso habla, porque habla de su deidad, habla del poder que tiene, cuando dice nunca verá la muerte, ¿a qué muerte se refiere? No van a morir físicamente, van a ser inmortales, no, se refiere a la muerte espiritual, o sea, nunca van a ver la muerte espiritual, no van a ser condenados. Entonces, después cuando de hecho es lo que ellos le reclaman. Entonces, para mí es súper lógico y armoniza con todo lo anterior que hemos visto y refuerza la idea de que la resurrección a la que se refiere el Señor Jesucristo, a la vida a que se refiere el Señor Jesucristo, siempre es en un ámbito espiritual. Ok, gracias, hermano mío. ¿Los demás están en línea también? ¿Vamos entendiendo, están entendiendo lo mismo? ¿O hay alguno que lo ve de otra manera y sería bueno que lo escucháramos, ¿ya? Oírlos. Sí. Vamos bien entonces. Ya. Otro texto que bueno que lo analicemos está en Juan capítulo 10. El Señor les dice, ya saben ya que yo saqué el párrafo, pero la idea es que si alguno lo quiere estudiar, lo ve en su contexto, ¿ya? Aquí como estamos viendo la naturaleza de la resurrección, yo tomé algunos textos que he seleccionado para mostrar que perfectamente uno podría entender que la naturaleza de la resurrección no es física, sino que es espiritual. Versículo 7 de Juan capítulo 10 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense, el yo soy la puerta de las ovejas. Obviamente que es un lenguaje, eh, es figura, ¿ya? Él no es que tenga, no es que él sea puerta, ya sea de metal o de madera, no. Es un lenguaje simbólico. Él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Se ve la simbología netamente espiritual, lo lleva a un ámbito netamente espiritual, porque si uno lo interpretara terrenalmente, ¿ya? Uno podría decir, ya, Él es la puerta, ya es simbología, o sea, él nos va a llevar a un lugar donde uno va a poder entrar y va a encontrarse con pastos, ¿ya? Y va a estar salvo, va a estar en un ámbito, en un ambiente cálido, en un ambiente de seguridad. Pero realmente lo que el Señor está hablando acá, está diciendo de que hablar de salvación, al hablar de la puerta, está hablando de la puerta de la salida de la esclavitud del pecado para ser salvado de la condenación. Entonces, de nuevo vemos otro lenguaje acá que apunta al ámbito espiritual. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esta figura del pastor y las ovejas, los ladrones, los salteadores, obviamente que está hablando en un ámbito espiritual que se sucede en la propia nación a la cual ha venido y ha venido a manifestarse como la única puerta de salvación, el único que puede salvarles, el único que puede llevarle a pastos. Y obviamente acá, claro que hace alusión a muchos versículos del Antiguo Testamento donde yo soy el buen pastor. ¿Ya? Salmo 23, donde se habla del pastor. Él se está presentando acá como Jehová es mi pastor o Yahvé es mi pastor.
el Dios Todopoderoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me apacentará. Y él se está presentando como Dios mismo, que viene a buscar sus ovejas, porque hay ladrones y salteadores. Y él dice, yo soy la puerta. Y advierte en el versículo 10, aquí viene el ladrón. Y anuncia que él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el buen pastor, nada me faltará. Entonces, es la llenura espiritual que tiene el creyente. Y de nuevo, estamos hablando del ámbito espiritual, para que la tengan en abundancia, tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es la vida eterna que Él da a los suyos. Por eso que el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Y ahí vemos el pasaje del Antiguo Testamento, como decía, tanto de los Salmos como de Ezequiel y otros, donde el pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces está hablando del amor, está hablando del cuidado y está hablando de la única manera en que ellos pueden tener vida y vida abundante. La única manera que los ladrones y los salteadores no lleven a la oveja a una muerte atroz. Entonces, súper importante, de nuevo acá, un lenguaje netamente espiritual, porque por lo que entendemos, en la armonía que tienen las escrituras, el pastor su vida da por las ovejas para salvarlas. Aquí aparece él como el pastor que da su vida por las ovejas, y en otros textos aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es tanto el pastor como el Cordero que da su vida. Porque en el Señor Jesucristo se resume todo. Por eso que el apóstol Pablo dice que en Él estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Pero estamos hablando del ámbito espiritual. Es un ámbito espiritual. Entonces la carne, ¿qué es lo que quiere la carne? La carne quiere bienestar material en todo ámbito, en todo sentido. Entonces cuando nos sentimos un poco mal, cuando viene la adversidad, entonces tendemos a flaquear y reaccionamos en la carne. A muchos nos pasa. Pero cuando estamos entendiendo que en el ámbito espiritual, y obviamente con esto que digo, no estoy diciendo para nada que Dios nos ocupe de la provisión de cada uno de nosotros. ¿Ya? Él se ocupa, obviamente. Pero lo que sí apunto es que las palabras del Señor, aquí cuando habla de que tengan vida y que tengan vida abundante, entonces se refiere al ámbito netamente espiritual. Porque está relacionado acá, en este contexto está relacionado con dar su vida por las ovejas. Porque las ovejas se enfrentan a un peligro acá. En el ámbito del que él está hablando, el peligro es la condenación. Y el único que puede salvar es el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Entonces, de nuevo, otro texto más de los muchos que hay en las Escrituras, donde se contrasta entre el ámbito netamente físico con el ámbito celestial, lo espiritual y lo carnal, la carne y el espíritu. Otro texto que también yo voy avanzando. Ustedes, si quieren comentar, ya saben ya que tienen libertad para hacerlo. Y la idea es que siempre después puedan revisarlos a solas ya en el hogar o en compañía de la familia, analizar estos textos y darle vuelta a estos comentarios que hacemos acá, ¿ya? Juan capítulo 11, ya vemos que Juan capítulo 11, si recuerdan, aquí se refiere a Lázaro, que ya estaba muerto. Y el Señor ya ha vuelto después de 4 días, vuelve y manda a buscar a las hermanas y
aquí en el versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué les dice ese versículo, hermano? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el versículo 22 dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Plena confianza se ve acá que ella tiene en el Señor en cuanto a que lo que el Señor le pida al Padre, el Padre se lo da. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Le responde a Marta, el Señor, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que resucitará, yo sé que resucitará. Ella lo tiene claro, ella sabe que va a resucitar. ¿Cuándo va a resucitar? En el día postrero. Marta tiene claro que en el día postrero va a haber resurrección de muertos. Y aquí, como lo vimos la otra vez, se refiere a Lázaro que ya está sepultado. Ya han pasado 4 días. Incluso, después dicen, hiede ya, o sea, ya está saliendo olor, se está descomponiendo el cuerpo de él. En el versículo 25, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Capta el poder del dicho del Señor acá. Bueno, todo lo que Él dice tiene cualquier poder. Pero lo que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. A ver, ¿cómo que Él es la resurrección? Yo entendía que la resurrección es un evento donde los cadáveres salen de la tierra. Y el Señor dice, yo soy la resurrección. Se ve que aquí lo más probable es que haya una profundidad que nosotros todavía no alcanzamos. O a lo mejor alcanzamos a vislumbrar muy poquito. Yo soy la resurrección y la vida. Ah, puede ser entonces que si Él es la resurrección y Él es la vida, entonces uno tiene que estar en Él. Y eso se hace por la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es probable entonces que, claro, Pablo tantas veces que dice en Cristo, en Él, y así, tantas veces en la esfera. Yo soy. Entonces, de nuevo vemos acá un texto que nos está hablando de que la resurrección no es como nosotros pensábamos, como nos enseñaron, como creímos, como enseñamos. La resurrección es una persona, estamos entendiendo aquí. Y la vida es una persona. Mira, y ahora, pero si Juan capítulo 3 también decía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Tienes que nacer de nuevo. O sea, como que todo empieza a cuadrar de una manera extraordinaria. Cuando uno empieza a entender el lenguaje bíblico, el lenguaje que usó el Señor, los profetas, los apóstoles, los escritores de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y este es un texto realmente, como muchos, poderosísimo. Entonces la resurrección no es solo un evento, es una persona. Y es algo espiritual, por lo que uno puede captar aquí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo repite. Lo habíamos visto ya en Juan capítulo 8, ahora lo vemos en Juan capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Interesante, ¿eh? ¿Qué les parece? Sorprendente. Yo soy la resurrección.
Hermano Guillermo, Sí, adelante, hermano. perdón, Sí, no, dale. en ese mismo versículo 25, donde dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no es cierto? Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? Ese muerto, ¿cómo lo podríamos interpretar? En el contexto, siempre, acuérdate, en el Ok, contexto. El versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿De quién está hablando? De Lázaro, de Lázaro, ¿ya? Y entonces correcto. cuando, en el contexto, por eso es que siempre el contexto, dicen, el contexto es rey. Nosotros podríamos decir, oye, la relevancia de la audiencia es la reina, podríamos Correcto. decir. La relevancia de la audiencia, el contexto, o sea, claro, en el contexto se ve la relevancia de la audiencia. Y aquí Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Te fijas, siempre refiriéndose a Lázaro, el amigo del Señor. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección. O sea, Él está ahí. Él puede resucitarlo. Y al resucitar a Lázaro, da muestras del poder divino para resucitarlo. Sabemos que lo resucita de entre los muertos, pero lo más probable es que él después, Lázaro, vuelve a morir, físicamente hablando. Correcto. ¿Mm? ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor fue el primero de resucitar de entre los muertos, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Él fue el primero de entre los muertos. Y sabemos que en todo lo que hemos visto, tiene que relacionarse tiene que estar relacionado con una muerte del ser humano, una muerte espiritual, de la que Él, que es la resurrección y la vida, lo saca de esa muerte espiritual, no de la muerte física, es la muerte espiritual, es esta separación. Los pecados han hecho separación entre Dios y el ser humano. Y para que el hombre resucite, entonces tiene que salir de ese estado de muerte, de pecado. Y eso es espiritual. Claro, porque, por ejemplo, siguiendo el mismo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, si yo vuelvo al 25, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, el que cree en mí, ¿no es cierto? Y habla como un presente, ¿no es cierto? El que cree en mí, para ese contexto, aunque esté muerto, ¿no es cierto? O sea, como que el muerto estuviera creyendo. O sea, es como raro eso, pero es como, ¿verdad? Por lo tanto, estando muerto físicamente, ¿no es cierto? Vivirá, ¿verdad? Entonces, en ese vivirá, si lo vemos en el contexto, ¿verdad? En donde Lázaro, que vive físicamente, ¿no es cierto? Porque le está diciendo, está muerto físicamente, y después dice, vivirá físicamente, pero también espiritual, ¿verdad? Ese es como, aquí hablo yo, porque en el fondo yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Cuando le hice la pregunta, yo también quería más o menos escuchar lo que usted plantea, y yo también estoy de acuerdo de que ese muerto es muerto físico, pero después cuando dice vivirá, ahí es como estoy completamente de acuerdo que es espiritual primeramente, pero se podría indicar también que sea un vivirá físico, ¿me explico? Entendiendo el contexto de que Lázaro pasó de Sí, muerte a vida, estando muerto y físicamente, y después físicamente quedó vivo, ¿me claro, él explico? resucitó, sí. Él resucitó físicamente, claro. Correcto, Sí. correcto. No, no, sí, sí, solamente aquí yo, ojo, es como ver el contexto, que estoy completamente de acuerdo, pero me cabe como esa duda, porque entiendo de plano que es un tema espiritual, eso es innegable y lo hemos conversado y todo esto afirma, pero como está este contexto en el cual el Lázaro está muerto físicamente, después Sí. vive físicamente, ¿verdad? Y eso, y también estoy de acuerdo de que murió posteriormente, ¿verdad? Porque no hay escrito algo que dicho que no, que se yo se lo llevó o algo, no. Se Mm, entendería que murió, ¿verdad? sí. Pero acá en este caso, aparte de la resurrección, de esa vivirá espiritual, a mí me da a entender que también podría ser física. Esa es como mi Ya, interpretación en este momento. a ver si te entendí. A ver. Dice,
cuando acá dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, yo entiendo que se refiere a Lázaro, el hecho puntual es a Lázaro, y como Lázaro cree, y el Señor quiere resucitarlo, obviamente, entonces lo resucita. ¿Ya? Correcto. Ahora dice, y el Señor aquí en el versículo 25 está haciendo anuncia una verdad. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ya? Correcto. Entonces aquí eh, está hablando, aplica en el contexto de Lázaro, que uno podría pensar, Ujú. claro, lo va a resucitar, y es lo que va a y es lo que pasa en el contexto. Pero entiendo yo que este versículo 25 aplica a todo aquel que esté muerto y que haya creído en el Señor Jesucristo, en el día postrero va a resucitar. ¿Ya? Correcto. O sea, yo también lo estoy alineado con ese pensamiento de que desde la idea de Lázaro, después como que lo extiende a todo que tenga esa condición de creer. Así también yo lo veo. Claro, en el versículo 25 todavía no lo resucita. Pues él está No, anunciando que él es la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como por otros textos vemos que él dice, y yo le resucitaré en el día postrero, parece que era en Juan capítulo 8 donde había dicho eso. Entonces, claro, cuando uno armoniza todo aquello, este versículo 25 tiene que armonizarlo con otros textos que hablan de la resurrección y analizarlos en su contexto. Aquí, en el versículo 25, eh, son, podríamos decirle, enseñanza bíblica, la enseñanza que el Señor está dando acerca de la resurrección, y que para testificarlo, entiendo yo, como señal, Él después resucita a Lázaro de entre los muertos y lo resucita con un cuerpo físico, lo vuelve a la vida que tenía antes, a la misma vida que tenía antes. No está hablando de, entiendo yo, el texto no habla de que Lázaro sale a una resurrección de la que nunca más va a haber muerte. ¿Mm? Entonces no está hablando de cuando resucita Lázaro, no es una resurrección para no ver muerte, no ver muerte física, ¿m? Porque entendemos que muere. Entonces este anuncio del versículo 25 entiendo yo que es netamente espiritual. El que cree en ya, mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, por eso creo yo que claro, hace la diferencia. El que vive y cree no muere. Espiritualmente no va a morir jamás, pero físicamente va a morir. En el versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, si ya ha creído, entonces vivirá, va a salir, va a salir del Seol, entonces a la presencia del Señor. En cambio, el que vive y cree en Él, entonces inmediatamente no resucita porque ya ha resucitado, se ha creído en Cristo, ya ha resucitado, ya ha pasado al ámbito espiritual. Esa es la comprensión que tengo hasta ahora por lo menos. No sé si logré explicarme. Tú me sí, avisas. no, lo Ya, entendí. Sí, lo ya. entendí. Ahí Brian está levantando Sí, la sí, manito. sí, sí, sí. Adelante, Brian. También a mí se me aclara harto en el versículo 26 que dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Correcto. Y obviamente Lázaro después físicamente debió haber muerto. Entonces, obviamente no se refería a la resurrección física, sino que algo espiritual, porque claramente después él muere. Entonces, obviamente, si dice no morirá eternamente, entonces bueno, para mí lo que yo veo es que tiene como relación a una resurrección espiritual. Correcto. Yo también veo lo mismo. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos otro texto. Los textos que yo estoy mostrando uno puede profundizar mucho más, ¿ya? Se dedica a estudiar, a analizar las palabras, etcétera, a ver otros comentarios, recibe más luz. Ya sabemos las herramientas de la hermenéutica que tenemos a la mano, que podemos tener a la mano.
Aquí en Juan 14, el Señor dice, en la casa de mi Padre, bueno, el versículo 1 no lo puse, pero seguramente muchos recuerdan, que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Ya? El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí estamos en Juan 14. Ahora, Tomás pregunta y el Señor responde, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. Ahora, el camino, se ve de nuevo que es un lenguaje que está relacionado con lo espiritual, con lo celestial. ¿Por qué? Porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno de nosotros va a pensar que el Señor Jesucristo es un camino. Pero espiritualmente sí, Él es el camino. Él es el camino y no hay otro camino. Él es la verdad y no hay otra verdad porque Él es la verdad. Y Él es la vida porque no hay otra vida. ¿Sí? Porque Él es la fuente de la vida. Él tiene vida en Es sí como, mismo y da vida a quien Él quiere, así como el Padre. Entonces, de nuevo aquí tenemos un lenguaje netamente relacionado con lo celestial, con lo espiritual, con el pecado. Que el pecado sabemos que es espiritual. Las densas tinieblas que nos impiden ver la realidad divina. El pecado es tinieblas, la santidad es luz, el Señor que Él es el Santísimo, Él es plena luz, Él es el camino. Y cuando uno anda en Él, entonces anda en la luz, no tropieza, sabe dónde va, porque está en el camino. Mucha riqueza, pero de nuevo, lo puntual que quiero manifestar yo aquí, quiero mostrar a la luz de estos textos y que le demos vuelta juntos, y también en casa, en familia, entender que estas son realidades espirituales, son palabras que el Señor está trayéndonos del cielo mismo. Y hay que entenderlas espiritualmente. Otro versículo, Juan capítulo 15. El Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se ve el lenguaje? Hay que estar en Él. Él es la vid y Él le dice a sus discípulos, a la gente que está, a la audiencia, le dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí se ve la mano del Padre queriendo que cada uno de nosotros dé más fruto. Y todo este, de nuevo, un lenguaje netamente de arriba, de lo alto. Porque el Señor no es una parra, no es una vid. Y los discípulos, la audiencia que estaba ahí, que le escuchaba, no eran las ramas de la que la parra ahí se extendía, ¿no es cierto? Y iba cubriendo terreno y después iba a dar fruto. No, no, es espiritual. Todo un lenguaje espiritual. ¿Y por qué entendemos que está relacionado con el pecado? Porque el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces, ¿limpios de qué? Que la palabra es, ¿qué palabra? La palabra que os he hablado, ¿se fijan? El lenguaje espiritual, no es que la palabra sea un recipiente con agua donde el Señor los lavó, no, es la palabra que Él habla. ¿Por qué? Porque las palabras de Él son espíritu y son vida, lenguaje espiritual. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ahí está de nuevo la comunión íntima con Él, permaneced en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y de nuevo acá hace alusión, bueno, como en todos los versículos que hemos visto hay alusiones al Antiguo Testamento y uno tiene que darse el trabajo, pero aquí está claro que Juan capítulo 15 se está refiriendo a Isaías capítulo 5 y otros textos en el Antiguo Testamento donde se nos habla de que la nación de Israel era llamada la vid. Y aquí el Señor está haciendo claramente, está haciendo alusión a que la verdadera vid es Él. La vid del Antiguo Testamento era solamente la sombra. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque había una vid que era la sombra, que era una falsa, que era la nación de Israel. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí, claro, si la nación de Israel era la vid, y cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, de nuevo está hablando de cómo la nación que ha quebrantado el pacto, cómo se ha desviado, cómo se ha entregado a los ídolos, cómo se ha convertido en Egipto, en Sodoma, en Babilonia, se ha convertido en una ramera. Toda la nación, en este caso vendría a ser el reino del sur, que todavía estaba en el tiempo del Señor. Judá, Jerusalén. Entonces, de nuevo, netamente un lenguaje espiritual. Todo lo que hemos visto hasta ahora, un lenguaje espiritual y que nos lleva a pensar que la naturaleza de la resurrección tiene que ser espiritual. Necesariamente, por lo menos yo me veo inclinado, lo que no veía antes, lo reconozco, no veía antes, pero por la gracia del Señor, entendiendo ahora que hay reglas como para uno venir acá e interpretar y con la ayuda de otros, que los medios que el Señor se toma para enseñarnos, entonces ir aprendiendo que la naturaleza de la resurrección apunta a lo espiritual. Y lo dejaríamos hasta acá, ¿ya? Porque no quiero abusarse que ustedes se levantan temprano, algunos, ¿ya? Tienen que ir a laburar. Pero si hay comentarios, escucho. ¿Ya? No, como para redondear, estoy de acuerdo. Se habla siempre espiritual. eh, todos los textos o pasajes que señaló tienen relación, digamos, a, a este camino espiritual único. O sea, ¿Sí? no hay otro camino. O sea, no es una sola puerta, Él es el camino, Él es la verdad. O sea, no hay por dónde desviarse. O sea, el que no está en Cristo y no hay otra alternativa, ¿verdad? En este mundo espiritual, podrá tener vida eterna, va a ser resucitado espiritualmente. O sea, sí, de acuerdo. Amén. Gracias, hermano mío. Gracias por el comentario. Adelante, Ismael. Lo otro que estaba reflexionando ahora, bueno, para mí, no sé si para los demás es así, ¿Ya? que el hecho de entender a qué se refiere con la resurrección, la escritura, y sobre todo en los pasajes que hemos estado viendo, ¿Mm? despeja un montón con respecto a entenderla de cara al querer insertarla o no en la escatología. O sea, al entenderla nos lleva a ver, entonces no tiene nada que hacer la resurrección en la escatología. Ya los que creyeron antes de mí ya son resucitados y yo cuando creí ya fui resucitado. Entonces, al entenderla, dejo de esperar una resurrección futura que a la luz de lo que estamos estudiando nunca va a suceder.
ya sucedió, ya estamos resucitados y al entenderlo, uno se da cuenta que armoniza con las enseñanzas del Señor Jesucristo, con lo que decían los profetas, con lo que enseñaban los apóstoles, con las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Señor. Entonces, eso igual da hartas luces. Sí. En el tiempo del Señor, cuando Él enseñaba estas verdades, a los que le escuchaban, a la audiencia, Él les decía, el que cree en mí, aunque esté muerto. Por eso que Abraham, por eso que Isaac, por eso que todos ellos, en el día postrero, que entendemos fue en el año 70, resucitaron. Y los que estaban vivos, ¿ya? También entendemos que ellos no iban a ver muerte, ellos iban a ser transformados. Esa es la idea allí. También tenemos que analizarlo. Pero si la persona, cuando vino el Señor, los que estaban vivos fueron transformados, ellos no pasaron por la resurrección. ¿Mm? Porque por la resurrección, digamos, que gustaron Abraham, Isaac, Jacob, no es lo mismo. ¿Ya? No es, ellos estaban en el sepulcro, los que estaban vivos no pasaron por el sepulcro. ¿Mm? Porque dijo el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces los que estaban vivos sabemos que en ese mismo momento gustaron de la vida. Así que, claro, si morían, iban a resucitar igual después, porque morían. Si morían físicamente, a eso me refiero, iban a resucitar en el día postrero, que entendemos que el día postrero, conforme a todo lo que hemos visto hasta ahora, fue el año 70. El año cuando fue la venida del Señor y el juicio mismo, y de allí se terminó este siglo y comenzó el siglo venidero con los cielos nuevos y la tierra nueva. También vamos a ver esos textos, cómo poder interpretarlos a la luz de lo que estamos viendo, cuál es el lenguaje bíblico. Ya sabemos ya que todo lo que se le acercaban al Señor lo interpretaban en forma carnal. Entonces tenemos que ver cuál es el lenguaje espiritual, el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Dios. ¿Y quiénes lo van a entender? Lo van a entender mayormente todos aquellos que hayan nacido de nuevo. Ellos van a ir entendiéndolo, ya conforme Dios quiere. ¿Sí? Porque no es mérito de alguno de nosotros de entender estas cosas. Sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, viene de nuestro Señor. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario ahí? ¿Sí? Me gustaría agregar que el verlo desde esta perspectiva le da una profundidad a la resurrección. Es mucho más profundo este punto de vista. Eso. Sí, sí, es sorprendente cuando el Señor dice, yo soy la resurrección. Yo digo, oye, los que están aquí, oye, que un hombre diga, yo soy la resurrección. Oh, no, sorprendente. Es que todo está concentrado en Él. Todo, 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 todo. Por eso que eh, hablando con algunos, yo les digo, mira, toda doctrina que no ponga al Señor Jesucristo en el lugar que le corresponde, que es el primerísimo lugar, dile chao, no sirve, no es bíblico, porque al Padre le agradó que toda plenitud, toda bendición fuera por Cristo y en Cristo, nada fuera de Cristo. Así que eso es un punto también de exégesis, ¿ya? Toda doctrina que no entrona al Señor en el lugar que le corresponde, que es el primerísimo, entonces no lo creas, no lo creas. Y así de sencillo. Gloria a Dios por eso. Ok, Hermano, dime. Adelante, hermano. es- según lo que estoy entendiendo, entonces la resurrección sería en el año 70. Claro, la resurrección. Mira, la resurrección empezó a ocurrir cuando el Señor vino y los que creyeron en Él inmediatamente pasaban de muerto a vida. Pero si morían, como vemos en primera a las Tesalonicenses, el capítulo 4, los que mueren en Cristo resucitan en la segunda venida. ¿Y qué significa eso? Que ellos son sacados del Seol porque no iban inmediatamente a la presencia de Dios. Recordemos que el Señor es el primero el que va los lleva, y entonces
es en el día postrero. El día postrero es cuando se acaba el pacto con la nación de Israel y se abren los cielos nuevos y la tierra nueva. Es cuando Dios se casa con la novia, la desposada, que es la iglesia. Entonces es en ese momento donde, en todo ese contexto, varios eventos que se dan allí, es el tiempo de la resurrección. Allí es cuando resucitan. ¿Por qué entendemos eso? Porque cuando analizamos la cosecha, sabemos que la cosecha es al final, y al final es la resurrección. Aunque los creyentes, algunos espiritualmente resucitaron, ¿ya? Y como el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la resurrección que se dio en el año 70. Y los que ya estaban vivos, dice la Biblia, fueron transformados. Los que estaban vivos en el año 70 fueron transformados. También tenemos que ver qué significa todo aquello. Pero según mi comprensión, y ahí cada uno tiene que buscar ahí, mi comprensión, la resurrección fue en el año 70, en el retorno del Señor. Sí, lo que pasa es que ahí como que me surjan algunas dudas. Qué bueno, buenísimo, Que, porque eso que nos por ayuda a ejemplo, todos. Mm. sí, que por ejemplo, si la resurrección es nacer de nuevo, ¿no? Sí, está relacionado con hacer de nuevo, sí. En Ya. parte, porque, por eso te digo, es en parte, la resurrección en ese tiempo se estaba dando ya. Todos los que creían resucitaban, se empezó a dar. Por eso es que tenemos que analizar los textos después. Ahora nosotros estamos sobrevolando el bosque y estamos viendo, oye, qué grande el bosque, estamos pasando allá. Y después tenemos que meternos en el bosque para ir viendo ya específicamente detalles. Ahora estamos viendo desde un vuelo no tan alto, ver que, oye, claro, y estos acontecimientos sucedieron acá, acá, y empezamos a hacer todo un análisis. Pero la resurrección ya se estaba dando. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos que verlo. En el griego, en los originales, se ve que ya eso estaba aconteciendo. La resurrección que uno tiene en mente de salir de los cuerpos y que de los sepulcros, y netamente espiritual, eso se da en el año 70. Todos los creyentes que murieron antes del año 70, a ellos se le aplica esa resurrección del año 70, ¿ya? Pero los que estaban vivos, ellos son transformados nomás. ¿Te fijas? Por eso es que cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, como Lázaro, o como cualquier creyente, llega al año 70, entonces vivirá. Significa que pasa desde el lugar donde estaba, pasa a la comunión con Dios el Padre, cielo nuevo, tierra nueva, etcétera, como dice Hebreos 11, que todos aquellos fueron perfeccionados juntamente con los que de ese tiempo en la venida del Señor. Janedet, ¿tú ibas a decir algo? ¿O Ismael? No, yo. Ya, adelante, hermano mío. Que yo tengo una duda, tío, con respecto a la transformación. ¿Ya? ¿A qué se refiere con transformación en el año 70? Sí, eso es lo que tenemos que ver. Pero eso como es un poco más largo, lo tenemos que ver seguramente en otro estudio. Pero hay que anotar esas preguntas y cada uno busca, ya, cada uno si tiene tiempo, si le mueve su corazón, a inclinar qué significaba eso de que son transformados, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Cómo Sí, hemos de entenderlo? sí, porque hay algunos hermanos que entienden que la transformación es que ya vuelven o sea, se van al cuerpo glorificado y se van con el Señor, que le llaman el rapto. Sí, sí, por primera vez. Pero en ese caso, ¿qué pasaría con, no sé, pues en este caso con Juan, él fue el último de los apóstoles que murió, pero él no fue, él estuvo en el año 70, pero él murió después del año 70. Entonces, ¿qué pasó con la Claro, transformación de él? ¿Por qué no se fue? correcto. Sí, sí, eso tenemos que Entonces ver. tengo, Así que es una buena pregunta, Janet. Súper buena. Lo dejamos pendiente, ¿ya? ya, Nada más que por la ya, hora lo dejamos pendiente, ¿ya? Es una buena pregunta. No, y hay muchas cosas todavía que tenemos que ver,
pero como hemos ido lento, hemos ido pausado, porque no es algo que uno tiene que ir a la carrera, tiene que ir asentando el conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando tomemos otros textos, lo que ya aprendimos no lo hayamos barrido con el codo, sino que lo tengamos todavía en mente, vaya asentándose poco a poco, vaya asentándose de modo que cuando demos otro pasito, tengamos ya un fundamento de por qué. ¿Ya? Eso, esa es la idea. Entonces, lo que hay que ver también es que, bueno, no, bueno, lo que ya está como, lo que ya se ve es que la resurrección y la transformación son cosas distintas, ¿no? Son parecidas, sí, pero la resurrección, según las escrituras, se aplica a que esa se da en el día final, el día postrero, y que está relacionada con los que ya habían muerto en Cristo, físicamente muertos y estaban, entendemos, en un lugar que tenemos que verlo después, confirmarlo, ¿ya? Es donde de ahí son trasladados. ¿Ya? Esa vendría a ser la resurrección, pero entendemos que tiene que ser espiritual. Ahora, hasta ahora eso es lo que yo entiendo, pues si alguno entiende que, oye, no, están mal y analizar los textos sería súper bueno, porque esa es la idea. Yo no tengo el monopolio del espíritu, para nada, yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Así es que por eso que la idea es darse el trabajo y tener esas preguntas como la de Janet, que nos ayudan a todos. ¿Sí? Los textos que yo muestro y doy mi interpretación y ustedes escucharán a otros, mirarán en la misma escritura y cada uno después tiene que ir asumiendo, siempre con la intención de lo que uno aprende y entiende que tiene asidero bíblico, poder presentarlo a otros para que lo juzguen y veamos si realmente nos estamos alineados con las escrituras o no. Porque si no estamos alineados con las escrituras, tenemos que ayudarnos. Porque si no, vamos a estar enseñando cosas que Dios nunca enseñó, nunca quiso que se interpretaran de la manera que nosotros lo hicimos, si es que estamos mal. Tenemos que ayudarnos. ¿Ya? Ok, lo dejamos hasta ahí. Y seguimos, si el Señor permite, el próximo jueves, Dios mediante. ¿Ya? Chao, bendiciones. Ok, buenas Buenas noches. noches, Dios los buena bendiga, que estén muy bien. semana. Que el Señor le bendiga y Bendiciones. descanse. Bendiciones, hermanos, Chao. que el Señor les bendiga, que tengan buena Bendiciones, noche. buenas noches. Un abrazo. Chao, bendiciones. Buenas noches. Buenas Chao, noches. hermano. Bendiciones, que Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, chao, que estén bien.